este libro titulado Suspiros de España, que constituye el último éxito de Terence Moix. Y de la copla al terrorismo internacional. El tristemente célebre Carlos es el chacal que protagoniza un libro apasionante del autor de bestsellers David Yalom. Vamos a hablar también de esa tristemente célebre plaga de racismo y xenofobia que renace en Europa. Y vamos a hacerlo con el director del Centro Wiesenthal, el señor Simon Samuels. Y unos músicos que se han significado muy especialmente contra el racismo son Tam Tam Go. Su música estará esta noche con nosotros. Hablaremos de sexo hoy en Tal Cual, porque unos inventores españoles acaban de triunfar en Berlín con una práctica mesa para hacer el amor en cualquier postura, por difícil que ésta sea. Se trata de la Sutra Kama. Y hablando de amor, les aseguro que al final del programa vamos a enamorarnos todos de Isabel, porque sin tapujos y con un cierto desenfreno se nos mostrará en todo su virginal esplendor. Pues muy bien, esto es Tal Cual y aquí estamos para compartirlo con todos ustedes. Nuestro programa de esta noche conversando con un escritor de éxito, mitómano, este es el tópico, y cinéfilo de toda la vida. Miren, ahora acaba de publicar un libro titulado Suspiros de España, la copla y el cine de nuestros recuerdos, que constituye un encendido homenaje al mundo de la copla y de la tonadilla. Señoras y señores, con ustedes, Terence Moix. Buenas noches, Terence, bienvenido. Ángel, ¿cómo estás? ¿Esto es un encargo o es fruto de la creatividad y el deseo personal? No, es fruto completamente del deseo personal, porque hace, muchos años que quería pasar revisión a todas esas cantantes que han constituido una parte primordial de nuestro acervo sentimental, ¿no? De 3 generaciones, entonces... ¿Pero de verdad la copla tanto te emociona? Ciertas coplas, no todas, ¿no? Ya, es como si me dijeras la novela te emociona toda. No, yo creo... Pero el género en general. Sí, o sea, yo creo que hay una parte de la copla española que puede considerarse entre las grandes creaciones de música popular que pueden encontrarse en Europa. Concretamente toda la copla cuya letra pertenece a Rafael de León, creo que hay auténticas joyas, ¿no? Alrededor, en tu infancia, de la Plaza del Peso de la Paja, ¿tú oías a través de las ventanas y de los balcones las coplas? Yo la tuya también las había también, pero a mí no era la Peso de la Paja, era de Málaga, la plaza, donde fuera, pues la paja del Peso, ¿no? Eso. Entonces, sí, claro, por supuesto, se oían a través de las ventanas, el vehículo transmisor sabes que era la radio. Ajá. Entonces las canciones de Doña Concha Piquer, de Juana Reina, de Lola Flores, pues sonaban, además la gente se las aprendía de memoria, estaban los cancioneros de peseta o 1,50 que comprabas en los cines de barrio, y realmente, fíjate tú la fuerza que tenía, que esto sucedía en una época en que no estaba el disco masificado, existían aquellos discos de piedra que tenían... Aún no había nacido Microsurco, que fue la divulgación del disco, esto, ¿no? Fue en el 56-57, o sea, eran esas radiogramolas que solo tenían en casa de las tietas ricas, ¿no? Y que no te lo dejaban tocar porque ellas eran muy... Oye, ¿en tu libro están todas las que son? No están todas las que son, porque el libro, Suspiros de España, si tú te fijas que hay como 450 fotografías que me he esforzado mucho en buscar, están todas las que están muy relacionadas con el cine. Sí. Entonces, si yo hubiera querido hacer una historia de la copla, tendría que haberme alargado mucho más, tendría que estar una Marifé de Triana, por supuesto, una... Tónica Moreno, quizás. Por supuesto. Pero yo lo que he pretendido hacer es la gente que influyó a las generaciones de posguerra, es decir, desde Concha Piquer, pues pasando por Juana Reina hasta Sara Montiel, Marisol, ves que introduzco también el mundo del cuplé. Hasta Rocío Dúrcal, que Rocío muy Dúrcal. coplera tampoco era la más yeye de todas. Claro, ¿no? pero es que entonces ya es cuando la copla se apaga, entra el cuplé, luego el yeye y vuelve la copla con Isabel Pantoja y Rocío Jurado y otras.
Pero he tenido que hacer una selección forzosa porque al querer mezclar el cine, acuérdate de las películas, Sí, sí. las españoladas que decíamos, ¿no? Que veíamos en los cines de barrio, entonces, claro, me ha constreñido bastante, ¿no? En tu libro yo diría que la mayoría salen muy bien paradas. Sí. Es un libro que glosa bastante la figura de la tonadillera o de la cantante, el cantante, con una excepción, Marujita Díaz. Bueno, es que... ¿Por qué? Bueno, porque yo pienso que Maruja Díaz era una mujer que pasó su carrera imitando a Sara Montiel, ¿no? Entonces todas las películas, los planos, el tipo de maquillaje, todo eso... Y a ti, Sara Montiel, que no te la toquen. Al mí de Sara Montiel que no me la toquen, ¿no? O sea, Sí, lo digo porque y yo- además has visto que he encontrado unas fotos de ella de su época americana, las encontré en Nueva York, aquí no sabían, pues está guapísima y maravillosa, ¿no? La reina, la emperatriz, sigue siendo Concha Piquer. Pase el tiempo que pase. Claro, Concha Piquer es indudablemente, es un poco, Concha Piquer es un poco para la copla, creo yo, lo que es Greta Garbo para el cine. Siempre que piensas en la más grande, siempre piensas en Greta Garbo. Concha Piquer es la creadora de una escuela, más que nada en tonadilla, yo creo que es inimitable, ¿no? ¿El cine español le ha hecho justicia a la copla o a las folclóricas? En algunas sí. Quiero decir, si tú ves ahora este cine, que en aquel tiempo nos parecía bastante repugnante, Sí. resulta que, bueno, ¿Y pues... por qué se salva ahora? ¿Por nostalgia? Se salva ¿Por qué lo salvamos? No, Vamos. lo salvamos por nostalgia, pero también porque tiene bastantes valores. O sea, hemos sabido después, por ejemplo, que el cine francés comercial era tan malo como el español, las películas de Fernandel y todas esas, que el cine italiano tenía también auténticas basuras. Lo que pasa es que, bueno, nosotros nos cebábamos en por muchas cosas, ¿no? Sí, y por el sistema también, imagino Y yo, por ¿no? el sistema. Pero ahora hay películas que vistas ahora, pues yo por ejemplo el otro día estaba viendo El pescador de coplas, de Antonio Molina, que estaba dirigida por un hombre como Antonio del Amo, que al mismo tiempo hacía muy buenas películas. Y el final de El pescador de coplas, con Antonio Molina cantando Adiós a España, y todo el pueblo saliendo con las barquitas a despedirle, es un momento que puede ser del mejor cine del mundo. En tu libro dices que las folclóricas eran el perejil de todas las Estaba salsas, en ¿no? todas partes. Sí, y se arrimaban mucho al poder. Sí, claro, algunas, ¿no? Quiero decir, pero eso es un poco... algunas, por ejemplo, se dice de doña Concha Piquer que le dio 3 negativas a Franco, no sé dónde leí, que estaba doña Concha Piquer, había tenido que ir a cantar por narices al Prado y le dijeron, vuelva a repetir, y ella dijo, oiga, ¿verdad que el caudillo todavía no ha merendado? Pues yo tampoco, yo meriendo y ya está. Es decir, que también tenían sus desplantes. No eran todos los casos, lo No, normal es que no eran acudieran. todos los casos, pero bueno, es lógico, porque tú fíjate que... no lo disculpo, simplemente. No, ya, no. Es una explicación. Gran parte de las mal llamadas folclóricas, digásemos de esas cantaoras, salen de la miseria, ¿no? Entonces, por lógica, van luchando hasta conseguir un lugar en la vida y se vuelven conservadoras. Entonces está este poder, se arriman como igual se hubieran podido arrimar a otro, ¿no? Al que estuviera, Al vamos. que estuviera, Sí, sí. por ejemplo, hablando de miseria y de hambre, tú cuentas en tu libro que Paquita Rico, en su infancia, se bebía el biberón del niño que cuidaba, ¿no? Claro, eso lo contó ella en ese excelente programa de Diego Galán que se llama Queridos Cómicos. Además lo cito, ¿no? Porque todo lo que he cogido lo he citado. Sí, se ve que tenía tanta hambre que le daban a cuidar al niño y se bebía ella el biberón. Entonces, claro, ¿sabes? Yo no he querido hacer con este libro ni sensacionalismo ni una ironía que sería demasiado fácil hacer, ¿no? Si nos remontamos un poco a los orígenes, tú ves que es una gente que partiendo de unos orígenes muy humildes ha ido luchando hasta conseguir un lugar. Y luego, claro, también hay una cosa, que hay algunas que como artistas son excepcionales. Lola Flores es un genio en cualquier latitud, ¿no? Por ejemplo. Hay una estrofa de una de las tonadillas, una estrofa que también, o que básicamente ha cantado, aunque la han cantado otras, Carmen Sevilla, aquella que tú reproduces, que dice Carmen de España Manola, Carmen de España Valiente, Carmen con bata de cola, pero cristiana y decente. Ahí está el tópico. No sé quién fue el escabillo, ni conozco a Merimé, yo soy la Carmen de España. No. Ni conozco a don José, yo soy la Carmen de España. Y no la de Merimé. Y no la de Merimé. Y no la de Merimé, porque Échale, hablaba dos échale, veces. sí. ¿Ese resume el tópico de la folclórica? ¿Eso? Resume uno de los tópicos, te quiero decir, uno de los tópicos de
de la folclórica. Te insisto en que folclórica está mal llamado, Sí, porque lo que pasa folclore es la palabra de uso. es la palabra de uso, pero claro, folclore corresponde a cada uno de los pueblos de España. El folclore catalán sería la sardana, el folclore gallego la muñeira, y entonces, bueno, pues el andaluz el cante, y aún el cante jondo, que es una cosa mucho más seria, ¿no? Pero bueno, como tú dices, una de las partes del credo de las folclóricas era la afirmación racial, ¿no? Hablando de Carmen Sevilla, en la época que tú describes, porque has tenido, yo diría, respeto de reproducir las fotografías de las estrellas. Todas salen guapísimas. En la época de esplendor. Sí. ¿Eh? Es que si no, no se explicaría. Por ejemplo, gente joven que ve el libro, cuando ven las fotos de Carmen Sevilla, dicen, pero es que era guapísima esa mujer. Rica, por ejemplo. O Paquita Rico era igual que una Ava Gardner, ¿no? No, yo es que las he puesto en su momento de esplendor. Las has puesto como reinas, vamos. Bueno, sí, porque me parece... Ahora hay una moda como de sacar a la gente todos con arrugas, ¿no? Y si pueden te sacan... Bueno, aquello ya es... Yo creo que hasta retocan, porque si no, no puede ser. Entonces me parece que, bueno, pues si tú quieres explicar por qué esas mujeres tuvieron esa fascinación, tienes que mostrarlas en toda su belleza. Y eran muy guapas, la verdad. A Carmen Sevilla en esa época se le atribuyó un amor con un romance y una posibilidad de boda con Luis Mariano. Sí. ¿Cómo lo ves? Hombre, yo lo veo demencial, ¿no? Porque yo he visto, fíjate tú, para escribir este libro me he visto más de 150 películas. Y me he visto las de Mariano y canta. Sí. No, ella a cabo de unos años era un señor un poco raro. Sí, claro. Dice ella, pero ella en ese momento no se enteraba, ¿no? Sería la única. Sería la única en España. toda Europa. Otra figura que respalda a la folclórica y que la acompaña es la madre. La madre de la folclórica. La madre de la folclórica. Y el padre, porque ha habido casos que ha habido padre. ¿Es el mito de la gran madre, del espíritu de clan? Sí, claro. El mito de la madre de la folclórica, de todas maneras, arranca un poco también del mito de la madre del artista, que ya existe en las películas de cuplés. Fíjate que Sara Montiel siempre tiene una tía o una madre que la acompaña. Sí. O sea, que ya es... Sí, ya es personaje incluso de ficción, ¿no? Es el mito de Osú, mi niña artista, ¿no? Y sí, la acompaña. La misma Paquita Rico en ese programa de Diego Galán dice, yo quiero hacer un homenaje a la madre de la folclórica. Y bueno, ¿por qué no, no? Es decir, es la señora que está ahí empujando y que pasa las de Caín con la hija, ¿no? Pero Juanita Reina tenía padre. Juanita Reina tenía un padre que lo llamaban el telón de acero de Juanita Reina porque se ve que la protegía y allí no pasaba nadie, ¿no? Cuando Isabel Pantoja apareció en el mundo de la canción, en el mundo del espectáculo, tú lo recibiste un poco con las uñas afiladas. Sí, lo que pasa es que ante la Pantoja me he rendido porque hay mucho arte. Ya. Lo que pasa que, claro, yo hice unos artículos un poco irónicos pues, por toda la parte esa de que se especulaba en las revistas, pero ante la Pantoja cantadora, ante la Pantoja de las películas, me quito el sombrero, es una gran señora. Porque de la Torero y canción. Folclórica es un tándem que pervive, vamos, que sí. Es un tándem, sí, es un tándem que El pervive. caso de Rocío Jurado es el último, vamos, Pero de futura boda con Ortega Cano, vamos, se va a consumar ese mito constante, ¿no? No solo eso, sino que fíjate, Concha Piquer pues estuvo casada con el torero Márquez, que llamaban el Belmonte Rubio, y la misma Pastora Imperio, que era la gran pastora, pues tuvo amores y se casó, creo, con el Gallo, y bueno, también fueron muy tempestuosos. O sea que, bueno, pues eso son dos partes de cierta mitología del sur que se juntan, ¿no? Y bueno, pues producen estas cosas novelescas, ¿no? Otro tema que evidentemente hay que recuperar dentro de tu libro es el tema de los niños prodigio. Sí. En cambio tú sitúas antagónicamente, como actitud, Joselito frente a Marisol. Sí, es que Marisol para mí, fíjate que es una mujer que me merece un grandísimo respeto, porque es una chica que toda su vida se siente manipulada, a la que el éxito no satisface, y en un momento determinado tiene el valor de decir, bueno, a mí esta vida de mentiras y de máscaras no me va, yo quiero ser una persona normal como estos señores, se retira y quiere vivir su vida, y eso a mí me merece un profundísimo respeto. Y además se ha retirado de verdad, vamos. No, se ha retirado de verdad y no quiere saber nada de todo eso. ¿No? Y si nos estuviera escuchando, pues yo le quisiera mandar todo el respeto, porque claro, yo cuando hablo de su carrera hablo de que eran unas películas cursis y todo eso, pero ella en tanto que persona me parece una persona formidable, ¿no? Mientras que Joselito disfrutaba haciendo eso, ¿no? Parece ser. Lo cual también me parece muy respetable. Sí, ya, pero que ha hecho una actitud distinta. Sí, son dos actitudes distintas, porque en ese mismo programa que te digo, pues Joselito declaró, ni yo me siento amargado, ni me he sentido explotado. Bien, pues ¿por qué no, no? O sea, son dos actitudes distintas, pero creo que igualmente respetables. Hay datos curiosos que, bueno, algunos, los conocers lo saben, otros los descubrirán a través de tu libro, como por ejemplo la vinculación de folclóricas y de cierto cine que se hacía en España
con Alemania de la época nazi, es decir, Sí. que fueron a rodar películas allí. Sí. Por ejemplo, Florian Rey rodó allí. Florian Rey e Imperio Argentina rodaron, para mí, la mejor Carmen que se ha hecho, que fíjate tú que está rodada en estudios alemanes y parece mentira, ¿no? Y también Estrellita Castro, ¿no? Imperio cuenta que Hitler había visto 34 veces Nobleza Baturra. ¿Tú crees que es eso posible? Hombre, 34 veces Nobleza Baturra es que eso no lo ha visto ni la Virgen del Pilar. Por eso me digo parece a mí, ¿no? que hay que tener mucha afición, ¿no? Pero bueno. No, y luego va Estrellita y dice que le pidió que cantase una saeta. Digo, caray, entonces Hitler era un flamencólogo de primera categoría, ¿no? Sí, pero eso solo se ha visto desde esa perspectiva, porque nadie ha dado información complementaria. Nadie ha dado. Pero, bueno, esto es un periodo del cine español por el que luego se acusó a Imperio Argentina. Tú sabes que Imperio, a la que yo considero una cantante y una actriz perfecta. Además, hoy he recibido una carta suya muy emocionante porque le mandé el libro y todo, y yo la adoro a Imperio. Bueno, entonces, al cabo de unos años, debutó en Nueva York, en el Carnegie Hall, y hubo unos piquetes que querían boicotearle el concierto porque había actuado para Hitler, ¿no? Y lo acusaban de haber sido amante de Hitler. Y un periodista que resultó ser Tennessee Williams, que luego se hizo famoso escribiendo un tranvía llamado SEO, escribió un artículo recordando que Imperio era la cantante favorita de la señora Roosevelt, del presidente, y fue la manera de que ella pudiese cantar, y además, bueno, luego ya tuvo un éxito con un aplausos de 11 minutos y todo eso. Pero fíjate tú todas las implicaciones, ¿no? Punto y aparte en tu libro es Sara Montiel, evidentemente. Sí. Tú le dedicas el libro a su difunto marido, a Pepe Tous. Sí. Esa es la primera dedicatoria de todas. Y bueno, tú siempre, inventor de la Sanitísima, pues siempre has estado nubilado frente a Sara Montiel, ¿no? Yo quiero mucho a Sara Montiel, la quiero muchísimo, y permíteme que diga Antonia, ¿no? Porque creo que hay dos personas, que es Sara, Sanitísima, como la digo yo, o Antonia, Antoñísima, como la llama Umbral, que es una mujer de una humanidad extraordinaria, como lo era Pepe Tous, por eso le he dedicado el libro. Y yo nunca olvidaré que en un momento muy serio de mi vida, no sé si tú te acordarás, que hubo un malaje que me puso a un proceso y me pedía 15 millones de hace 12 años, eso a un escritor que cobraba 1.000 pesetas a la semana. Y yo, Bueno, por holandesa. 1.000 pesetas por holandesa. Por holandesa, por belga, ¿será que estás diciendo? ¿No te acuerdas, ¿o no te acuerdas tú de los precios de hace Sí, 12 pero años? hace 10 años no estaba ese precio. Sí, entonces, bueno, pues en todos esos apuros yo no podía ni dormir, y yo me voy un día, estaba aquí Sara actuando en el Paralelo, y entonces me dice Sara, Terenci, coge las obras completas de Blasco Ibáñez, hijo. Y yo cojo las obras, ¿para qué? Y abro y había un talón de 600.000 pesetas de hace 12 o 13 años, o 14, no me acuerdo. Yo me quedé así, ¿no? Y dice, bueno, es que tendrás necesidad para los gastos del proceso. Digo, sí, bueno, ¿quieres que te haga un recibo? Dice, ¿para qué? Digo, hombre, si me muero. Dice, pues si te mueres, más que perdemos tus amigos. Y eso no lo he olvidado, me parece de una generosidad extraordinaria. Y es el rostro de la fama que a veces no dicen las revistas, pero que yo lo diré siempre, ¿no? Es la historia que queríamos contarles al principio del programa, lleno de amor y glosando a las grandes estrellas de la copla española. Terenci Moix ha construido un libro muy divertido también de imágenes, esa es la verdad, aquello que nosotros de pequeño decíamos los santos, ¿no? Los santos, sí. De los libros, que se titula Suspiros de España. Gracias, Terenci, por estar aquí, enhorabuena. ¿Y cuál es el siguiente género que vas a tocar desde esa perspectiva sentimental? Bueno, tengo que dar a la imprenta la segunda parte de mis memorias, las del peso de la paja, que la segunda parte se llama El beso de Peter Pan, y espero darlas en octubre y meterme en otra cosa, porque si no, Sí. ¿qué haríamos, no? Bueno, y más memorias, claro, habrá más vida, por tanto más Hombre, memorias. si no, porque yo no mato la gallina de los huevos de oro. O sea, viejo, hasta los 21 años, Claro. sé que me faltan 30. Por eso ¿no? las memorias. Eso sí, eso sí. Gracias, Terenci Moix. Gracias, Buenas noches. Tenemos muchísimos temas todavía de que hablar en nuestro programa de hoy. Vamos a hablar de racismo y xenofobia. Vamos a hablar de Carlos, el famoso terrorista, el más buscado desde hace 20 años. Vamos a hacer nuestro pequeño homenaje a los 20 años de estreno de Manuel y vamos a presentarles una curiosa máquina de sexo. Hacemos una pausa y volvemos en un instante.
encantados de estar con ustedes. Vamos a continuar con nuestro tal cual de hoy. Miren, hace pocos días saltaba la noticia a los medios de comunicación que existía una serie de videojuegos ilegales con contenido racista y xenófobo y que se estaban propagando por parte de Europa. Títulos como el test ario, el test antiturco o el director del campo de concentración sirven como reclamo para que jóvenes, y la verdad que no tan jóvenes, lleven a las pantallas de sus ordenadores los instintos más impresentables. La denuncia la hizo nuestro invitado de esta noche, que es el director para Europa e Iberoamérica del Centro Simón Wiesenthal. Señoras y señores, queremos hablar de la xenofobia y del racismo y de esos inventos que se están produciendo en toda Europa con el señor Simon Samuels. Señor Samuels, buenas noches. Buenas noches. Yo quedé realmente sorprendido al leer declaraciones suyas hablando de unos curiosos y dolorosos videojuegos en los que, bueno, el holocausto nazi y el racismo y la xenofobia se convertían en manera de matar marcianitos, vamos, pero con seres humanos, con nacionalidad y con historia. ¿Exactamente qué consisten esos videojuegos? Esta es la tecnología en el servicio del odio. Ya. Ahí circulan hoy como 140 juegos de ordenadores. Nosotros hemos mostrado al mundo como 8 de ellos, los más venenosos. El niño que juega esto Sí. tiene la Usted posibilidad... tiene algunas fotografías del juego, dijéramos, Sí. ¿eh? Sí. A través del ordenador, de la pantalla del ordenador. Sí. El niño tiene 2.500 Deutschmark, Ya, con los cuales él puede comprar víctimas, ya. sean judíos, turcos, gitanos, menos válidos, homosexuales, comunistas. Este se llama Adolf Hitler Software. También él tiene que comprar cajas de gas. Si él mata a los turcos o a los judíos, etc., y vende los cabellos, el oro en los dientes, él puede comprar más víctimas. Como el niño quiere ganar su juego, entonces es venenoso. Y, por ejemplo, aquí podemos ver judíos y eslavos a Auschwitz, turcos a Dachau, comunistas a Treblinka, investigadores de la Biblia Bergen-Belsen, criminales Sobibor. Son todos Los campos de exterminación. De exterminio. Y entonces él puede jugar con esos campos Él puede jugar... y llevar cada uno de los Sí. condenados a diversos Sí. campos. Y según un estudio nuestro, 32% de jóvenes en los liceos de Austria admiten jugar con estos juegos, algunos con sus padres. Además, como dice aquí, en inglés, yo vuelvo y voy a meter todos los turcos en la cámara de gas. Ese pero es en Hitler, inglés, claro, la imagen esa es de Hitler Hitler. dice esto. Entonces, dice que existen también los juegos en inglés. Hace unas semanas nosotros hemos intervenido para parar la importación de 2.000 juegos que se llaman La Guerra del Odio Sí. en la aduana de Holanda. Y estos juegos llegan a los Estados Unidos del Partido Neonazi de América. Por ejemplo, ¿Y qué consiste este juego, esos juegos de la guerra del odio? es un juego, en este caso, contra los negros y los inmigrantes en Europa, los inmigrados. Aquí dice, por ejemplo, du bist kein reiner Deutscher, usted no es un alemán puro, directamente a Buchenwald. Buchenwald, hubo muchos españoles antifranquistas también durante la guerra en Buchenwald. Aquí dice, el gas ha hecho su trabajo y Alemania ahora está liberada de parásitos. Entonces, hay muchos de estos juegos que circulan y es muy, muy difícil agarrarlos porque se puede hoy enviarlos por módem directamente por teléfono. Y eso circulan en países democráticos, vamos, estamos hablando Absolutamente. de forma pirata, imagino yo, no es legal, no se venden, No se venden es en legal ni la establecimientos. fabricación ni la distribución, es como la droga, pero hasta ahora en Alemania y en Austria no ha habido ningún arresto. Y en países del este creo que también están circulando profusamente, ¿no? El hecho de que algunos juegos están hechos en software obsoleto, como Commodore 64, que no se vende hoy en el occidente,
Esta es una manera para dumping, para vender muy barato al hardware que no se utiliza aquí en España, en Francia, en Inglaterra, en Rumania, en Bulgaria, en los países del este. ¿A qué se debe el éxito de estos bestiales, por decirlo de alguna manera suave, videojuegos? Bueno, yo creo que estamos viviendo una crisis en Europa, una crisis económica, con una desocupación astronómica, una recesión, también el hecho de que la inmigración ha creado una base para el resurgimiento de partidos parlamentarios de la extrema derecha. El hecho de que hoy en día dos campos que no fueron racistas hoy son vehículos para el odio, como el deporte y la música. En las canchas de fútbol en Inglaterra, en Bélgica, ahí vemos el reclutamiento de jóvenes desesperados, desocupados, y también la música violenta con las palabras de los skinheads atraen mucho a la juventud. Y siempre están encaminados hacia tomar conciencia de un sentido racista o xenofóbico, ¿no? Absolutamente. Absolutamente. Oiga, ¿en España existen esos juegos? ¿Han llegado a España? Esos juegos no, pero hay movimientos de la extrema derecha muy activos en España, claro. Nosotros hemos hablado hace varios meses con el gobernador, el presidente de Canarias, debido al abuso de la hospitalidad canaria por elementos neonazis en Suecia que utilizan casillas postales y cuentas bancarias en Tenerife y en Gran Canaria para enviar a toda Europa materiales antisemitas, racistas, pornográficos. ¿Pero a partir de alguna institución que existe en Canarias o que está domiciliada en Canarias? ¿O? No, es una organización sueca que difunde material en inglés y en alemán a través de las Canarias. ¿Y qué tipo de material? ¿También es juegos material que me da mucha vergüenza mostrarlo por la televisión. No, pues no lo muestre, pero cuéntenoslo. Porque son caricaturas pornográficas que atacan a los judíos y a otras minorías. Yo he leído o he sabido que también hay recortables para niños que reproducen campos de concentración, montones de huesos de cadáveres. En Francia, por ejemplo, circulan estos juegos para cortar y crear campos de concentración con crematorio, con cuerpos, para decir... Sí, aquí hay un montón de huesos, por ejemplo, ¿no? De huesos por humanos, aquí hay una muralla del campo de concentración. Para decir, por ejemplo, que el Holocausto es una ficción judía de Hollywood con pilas de cuerpos en papier-mâché, en papel. El racista hoy tiene que borrar la memoria del Holocausto. Para Wiesenthal, el cazador de los nazis, dice que los asesinos de mañana se nacen hoy. Y esta gente quiere borrar esta memoria del Holocausto porque es una medida para las atrocidades de hoy. El antisemitismo, por ejemplo, hoy es un código en países donde no hay judíos, donde, por ejemplo, el Holocausto ha destrozado las comunidades judías, como en Polonia. Hubo 3,5 millones, hoy hay 4.500 judíos viejos, pero el antisemitismo persiste. ¿Es cierto que hay antisemitismo, por ejemplo, en un país tan insólito, en este caso, como Japón? Tengo aquí material, por ejemplo, un libro antisemita publicado en México, está reproducido en Japón. Mucho material en Japón que dice que los judíos controlan la economía del mundo, el oro, los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque en Japón hay... preguntas. ¿Por qué los Estados Unidos no quieren importar coches japoneses, electrónica japonesa? Esta es una explicación que hay una mano escondida que controla todo, que puede explicar fenómenos muy complicados por una explicación muy sencilla. Entonces, en muchas tiendas de libros, librerías en Japón, hay una esquina judía. Vamos a ver. Usted, que es el director para Europa y Latinoamérica del Centro Wiesenthal, ¿usted es un cazador de nazis? No creo que caso a nadie. No lo sé, yo se lo pregunto. Soy investigador, pero nuestra organización lee mucho, controla las publicaciones extremistas, también toma medidas en tribunales. Voy este fin de semana
a Moscú para un proceso contra un movimiento de la extrema derecha ruso. También por los medios de comunicación descubrimos la verdad. Y también tenemos una modalidad que llamo yo la prevención a través de la educación, las escuelas, las iglesias, los movimientos de juventud. Recientemente nosotros hemos infiltrado redes de neonazis en Alemania. Y durante 5 meses y medio un agente nuestro estuvo en estas redes. Y es muy interesante que, por ejemplo, nosotros hemos encontrado una complicidad de ciertos elementos de la policía alemana con los neonazis. O, por ejemplo, las cifras dadas por el gobierno alemán no corresponden con las cifras de los neonazis que nosotros hemos encontrado ahí. Las cifras de neonazis. Sí, por ejemplo, el gobierno dice que un grupo tiene 150, nosotros hemos encontrado una lista de 8.600 de este grupo. O, por ejemplo, los lazos internacionales de estos grupos neonazis que van hasta la Argentina, Sudáfrica, por los Estados Unidos. Hemos creado una publicación ficticia de la extrema derecha para dar credibilidad a esta infiltración, y la gente que han llamado al número... Ustedes, con una técnica de espionaje, perdone que haga hincapié en esto, pero con una técnica de espionaje han creado una publicación neonazi, pero creada por ustedes, simulando que son neonazis, es decir, con toda la fobia encerrada en esa revista. Una revista que con teléfono, con casilla postal, y hubo muchas llamadas telefónicas a este teléfono. El número telefónico llegó solamente de fuentes neonazis en Alemania. Y la gente que nos llamó es gente que se considera moderada. También nosotros hemos visto... Bueno, ¿y ustedes qué hicieron con estas llamadas? Porque supongo que pedían información, imagino, estas llamadas. Nosotros hemos pedido ¿Han hecho un fichero, un archivo? Del gobierno alemán hacer una investigación. Hemos proporcionado la información a la policía alemana. Nosotros tenemos cintas grabadas de estas reuniones con los elementos neonazis. Hemos prometido, porque ellos han pedido de nosotros dinero pensando que representamos un multimillonario americano interesado, simpatizante de los neonazis. Entonces hemos hecho con ellos un presupuesto de $1 millón, $1,5 millones de Deutschmark, con un proyecto para los neonazis, para unificarlos para las próximas elecciones en Alemania. Y hemos prometido un regalo para el cumpleaños de Hitler, el 20 de abril, y hemos entregado este regalo por una conferencia de prensa ¿Lo han entregado? Que hice yo en Varsovia el 20 de abril, el aniversario de Hitler, cumpleaños. ¿Usted hizo una conferencia de prensa en Varsovia? En Varsovia. ¿Como neonazi usted? No, yo digo que este regalo hemos entregado por una conferencia de prensa divulgando a estos grupos al público mundial. Y entonces esta es una operación que yo veo que es muy importante. La semana pasada yo estuve en Sudáfrica con las autoridades mostrando los lazos internacionales de este grupo de neonazis. Yo creo que hay una cierta disminución de la importancia, el significado de estos grupos. Nuestra tarea es marginalizarlos, es decir, contenerlos marginados, no permitir su lenguaje deslizar en las bocas de gente más moderada, líderes políticos que pueden utilizar los mismos argumentos. ¿Y de ustedes de quién reciben ayuda para llevar a cabo esta labor? Nosotros tenemos 385.000 socios alrededor del mundo. Hemos abierto en Los Ángeles el 8 de febrero de este año el Museo de la Tolerancia, que es un museo muy diferente porque da constancia a la historia de los genocidios desde los indios en las Américas, los armenios, camboyanos, etc., hasta las atrocidades de hoy, para que el visitante comprenda que no es un museo, que continúa y sigue hoy como una experiencia continua. Señor Simon Samuels, realmente ha habido unos documentos que nos han impresionado. Realmente las historias de esos juegos de vídeo, sobre todo porque se distribuyen entre niños,
y están deformando la mentalidad de los niños en esos temas. Creo que son los esencialmente peligrosos. Pues si puedo agregar un punto, durante Expo en Sevilla hemos organizado con el pabellón del Mercomún Europeo un día para la tolerancia en Europa, con una película nuestra que ganó el Oscar, Genocidio, con una exposición y con un debate. Fue muy exitoso, aunque Expo fue un evento de tal vez no muy serio. Este día fue un día, una pausa para contemplar la tolerancia y las intolerancias en Europa hoy. Señor Samuels, gracias por su presencia y sobre todo gracias por su denuncia. Buenas noches. Muchas gracias. Y enlazando con esta entrevista, esta noche tenemos entre nosotros a uno de los grupos más representativos del panorama musical español, pero que en sus últimos discos han abordado precisamente este polémico tema del racismo y de la xenofobia. Señoras y señores, queremos presentar una canción titulada Bellezas Pasajeras de Tam Tam Go. ¿Recuerdas hoy que me detuvo ayer y me obligó a reprimir el deseo? Si ahora que eres mayor lo has comprendido, ya no busques nada más. Intenta hoy arrancarle al olvido lo que quedó de nuestro amor herido. Belleza pasajera, eres tú y soy yo. Pienso que fue un error haber fingido. Yo no me voy a echar atrás nunca más. Si vuelves hoy, no apagues la luz. Quiero ver tu cuerpo, mirarte a los ojos, deshacerme dentro y saber si eres tú. Si vuelves hoy, no apagues la luz. Mi último beso se perdió en el tiempo, me queda un deseo. No apagues hoy la luz. No hay color en la oscuridad. No apagues hoy la luz. Belleza pasajera, eres tú y soy yo. Pienso que fue un error haber fingido. Yo no me voy a echar atrás nunca más. Si vuelves hoy, no apagues la luz. Quiero ver tu cuerpo, mirarte a los ojos, deshacerme dentro y saber si eres tú. Si vuelves hoy, no apagues la luz. Mi último beso se perdió en el tiempo, me queda un deseo. No apagues hoy la luz. No hay color en la oscuridad. No apagues hoy la luz. Quiero ver si eres tú. Si eres tú. No apagues hoy la luz.
Con su permiso, vamos a continuar nuestro programa hablando de uno de los hombres más buscados del terrorismo internacional. Durante los años 70, el nombre de Carlos, el terrorista Carlos, se hizo siniestramente famoso en todo el mundo. Carlos es el responsable del ataque al equipo de Israel en los Juegos Olímpicos de Múnich. Carlos ataca el aeropuerto de Tel Aviv. Carlos asesina a Anastasio Somoza. Carlos manda en Libia por encima de Gaddafi. Carlos dispone incluso de una pequeña bomba nuclear. El mito fue creciendo, pero con muy poca verdad en el fondo. Carlos es, de hace 20 años, el hombre más buscado del mundo. Hoy tenemos con nosotros al hombre que, tras buscarlo durante casi una década, por fin lo ha encontrado. Acaba de publicar su historia en un libro titulado Hasta los confines de la Tierra. Es el escritor británico David Yallop. Buenas noches, señor Yallop. Bienvenido. Buenas tardes. Antes de empezar a hablar de Carlos y del estudio profundo que usted ha hecho sobre este misterioso personaje, me gustaría, incluso para información de nuestros espectadores, recordar algunos de los trabajos que usted ha hecho. Por ejemplo, hace algunos años, su libro En nombre de Dios, que presentaba la teoría de un presunto asesinato de Juan Pablo I, el papa anterior, vendió cerca de 6 millones de ejemplares. El libro Líbranos de todo mal sirvió para detener al descuartizador de Yorsay, etcétera, etcétera. A través de sus libros ha ido levantando temas y descubriendo misterios. Pero realmente la teoría del nombre de Dios, el presunto asesinato de Juan Pablo I, era muy arriesgada. ¿Sigue usted manteniendo que esto fue así? Sí, y desde 1984, cuando se publicó el libro por primera vez, los acontecimientos que se han dado han apoyado las acusaciones que yo hice en aquel momento. Desde pequeños detalles, como quién encontró al Papa muerto, hasta cosas más importantes, como la corrupción de Andreotti y Craxi, que ahora prácticamente está viéndose ya en los tribunales italianos. Y habiéndolo escrito eso hace casi 10 años o 9 años, ¿cómo han tardado tanto los italianos en enterarse de esos temas? Bueno, son lectores un tanto lentos. Vamos a hablar de Carlos. Vamos a ver, usted explica que los primeros atentados del mítico Carlos, un intento creo que de asesinato y 2 ataques con bombas, fueron los dos un fracaso, ¿no? O sea, era un terrorista torpe incluso al principio. Sí, de hecho, la introducción que acabas de hacer sobre Carlos, de hecho, cada una de las cosas que has comentado, ataques terroristas, atentados, etcétera, él no es responsable de ellos. Esto forma parte del mito que se creó hacia mediados del 75. Su primer atentado fue en el presidente de Marks Spencer, un inglés, el señor Edward Seath. En diciembre de 1973 intentó asesinarlo a quemarropa prácticamente, y le dio en la cara, y luego la pistola no llegó a funcionar bien y el presidente sobrevivió. Luego intentó otra vez en la City de Londres, tiró una bomba, pero la puerta se cerró de repente y la bomba estalló sin que causara daños ni alteraciones de la propiedad. Hacia el año 75, en enero, tuvo que atacar a un avión El Al en París, envió un comando que lo que hicieron fue atacar a un avión yugoslavo. Él complicó toda esa ineptitud en 75 cuando disparó contra su propio jefe, que era Michel Micarvel, y asesinó a 2 miembros de la inteligencia francesa e hirió seriamente a un tercero. Destruyó lo que entonces era su jefe árabe y destruyó su infraestructura en Francia, en Alemania y en Inglaterra. Pero con éxito o sin éxito, con atentados ciertos o falsos, no hay duda de que Carlos ha sido un mito. ¿Por qué no ha sido nunca detenido Carlos? Creo que hasta el 65 prácticamente no se le conocía. Al cabo de un mes de ese ataque en el Rutelier de París, ese mito explotó, se abrió. Primero empezó con el tema de los franceses,
porque se les había escapado. De manera que no es un terrorista como cualquier otro. Es un verdadero fantasma arquetípico, un James Bond totalmente descontrolado. Y también es un superagente KGB. De ese mito salió una realidad bastante extraña y obscena, porque lo que le salvó la vida fue ese mito que habían creado las agencias de espionaje. Cuando fue en el 75, en verano, al Oriente Medio, se le abrieron las puertas, pero él creía en el poder del terror, fundamentalmente, y de repente vio que eso era una dádiva, un regalo, ese terror que él mismo había creado. Pero no era el único que había creado esto. Saddam Hussein también vio perfectamente ese tema y le envió a atacar a la OPEC en el 75. Usted encontró finalmente a Carlos, ¿no? Tuvo una cita con él, pudo hablar con él. ¿En qué año fue eso? Al Carlos real lo encontré en el 89. Antes, en el 85, encontré un Carlos falso, entrenado en Siria, brillante. El 95% de lo que ese hombre me dijo en 20 horas era cierto, el 5% era inexacto. Y en el 89 me enfrenté al hombre de verdad en Damasco, le hice una serie de preguntas y solo el Carlos de verdad hubiera podido dar las respuestas adecuadas y lo hizo claro. Y está protegido por el presidente Assad, evidentemente. ¿Y qué es lo que hace? ¿A qué se dedica? ¿Cómo se gana la vida, Carlos? ¿Qué negocios tiene? Bueno, es un hombre joven que cuando era adolescente pues quería ser el Che Guevara de Venezuela. Luego fue a abrazar a la causa palestina a principios de los 80 y de ahí pasó a convertirse a lo que Bruno Craxi llamaba un conditore, es decir, un mercenario. Desde el 75, cuando robó 20 millones de libras como rehenes del ministro del petróleo iraní, pues ha hecho lo que le ha dado prácticamente la gana. ¿Y él sigue haciendo de terrorista o ha abandonado esa profesión? Bueno, de hecho lo ha dejado. Estos actos de terrorismo han cesado. Ahora mueve grandes cantidades de drogas para miembros bastante importantes del régimen sirio y se mueve entre América y Oriente Medio. También mueve grandes cantidades de armas. Es decir, este señor se ha convertido en aquello que él de joven habría considerado como algo totalmente del enemigo. O sea, es un traficante, vamos. Sí, trabaja con Montse Alcázar, que tiene una villa suntuosísima en Marbella, bien conocido para la policía española. En el libro del señor Yalop se hacen unas afirmaciones sorprendentes, al menos para mí, y bastante duras. Por ejemplo, usted afirma en su libro que algunas compañías aéreas han pagado muchos millones de dólares a grupos terroristas para evitar atentados, un impuesto revolucionario. ¿Qué compañías? ¿Quién ha hecho eso? Desde 1970, Lufthansa ha pagado durante todo el decenio, incluso los 80, 2,4 millones de marcos alemanes, es decir, $1 millón al año aproximadamente. La KLM, la compañía holandesa, lo mismo aproximadamente. Air France también, hasta mediados del 76. Cuando uno de sus propios aviones fue secuestrado y acabó en Entebbe. Y la Pan American también han estado pagando, o por lo menos lo hacían hasta que quedaron en bancarrota, por lo menos $1 millón al año. Esas transacciones se hacían con pleno conocimiento de los servicios de seguridad de esos países. ¿Y a quién pagaban ese dinero? ¿A qué organización? Inicialmente a Wani Haddad, que era miembro del Frente Popular para la Liberación de Palestina, persona que formaba parte de los extremistas de esa organización. Lo fundó con George Habache y pasó luego a una posición aún más extremista. Y con el pretexto de buscar una justicia para Palestina, creó una especie de empresa, digamos, del crimen en Palestina, por así decirlo. ¿Es cierto que algunos estados han pactado con grupos terroristas para dejarlos tranquilos, que trabajen en su territorio, a condición de que no hagan actos terroristas en este mismo territorio? Casi seguro, en una serie de países sí. Para citarle un ejemplo, en Francia
Ya mencioné los pagos que hacía Air France, pero va mucho más allá, es mucho más serio. Ese dinero se utiliza para financiar la maquinaria terrorista, hacerla más eficaz. Pero además, por ejemplo, Peter Brook, miembro de la segunda generación de la banda Baader-Meinhof, me describió que quería llevarse algunos misiles de Bagdad a Alemania. Y no hubo problema. Le dijeron, no se preocupe, lo haremos con Air France para conseguirle el dinero. Solo se le pedía que no utilizara los misiles para lanzarlos a Francia, pero en Alemania no hay ningún problema. Su libro contiene realmente muchas acusaciones muy duras contra servicios secretos de Estados Unidos, la CIA o de Israel. El Mossad los acusa de organizar atentados y asesinatos en todo el mundo. Bien, yo cito un ejemplo, que es el asesinato de Abu Yadu, que era el número 2 de Arafat en la OLP, y documento en el libro la unión que había entre los Estados Unidos, Israel y Túnez para que llegara a morir ese individuo. Desde luego, la CIA protegió a Carlos en 1976. Una escuadra chilena fue enviada a París para asesinar a Carlos y la CIA había infiltrado a ese grupo y avisó a la policía francesa. El escuadrón fue arrestado y Carlos siguió libre. Uno de los nombres también míticos vinculados con el terrorismo es el coronel Gaddafi. Nos lo han presentado como el gran cerebro del terrorismo internacional. Usted se entrevistó en Libia con él. ¿Esto es otro mito que se ha creado o es realmente un poco el cerebro del terrorismo internacional? Es un mito tremendo. Yo entrevisté a Gaddafi un par de veces durante muchas horas, pero más importante de lo que él me dijera es lo que yo pude establecer a partir de una multitud de otras fuentes. Se ha dicho en muchos libros, en muchos periódicos, que Gaddafi financió el ataque a los Olímpicos de Múnich. Bien, yo entrevisté a Abu Yad, que es otro miembro de la OLP, que me admitió en cinta que él era el padrino del Septiembre Negro, que los Juegos fueron atacados por ese Septiembre Negro y que las finanzas vino de Al-Fatah. Es decir, no tenía nada que ver con Gaddafi. El ataque contra la OPEC en el 75, que probablemente fue el ataque más audaz desde la Segunda Guerra Mundial, en la que 11 de las personas más poderosas del mundo, ministros de petróleo, fueron secuestrados en Viena, fue financiado por Gaddafi, se decía, pero yo he documentado que fue financiado por Saddam Hussein. Y el objetivo era sencillo, subir el precio del petróleo. O sea, ¿Gaddafi es un angelito? No, no es Madre Teresa, no. Gaddafi, desde el año 69, cuando tomó el poder, ha mostrado una predilección enorme hacia la eliminación de la oposición crítica en otros países. Creo que se han asesinado libios en España, también en Inglaterra, y gente que le han criticado en algún modo. Y yo pues le culparía por ello. Solo pido que cuando le acusemos de algo, pues que realmente sean esos crímenes, no los crímenes que nos gustaría que él hubiera cometido. Porque acusándolo de otros crímenes nos impide ver la verdad de las realidades. ¿Quién ha inventado entonces el mito Gaddafi, el mito como gran cerebro terrorista del mundo? Esto provino de Egipto fundamentalmente. Desde luego, en el momento del ataque contra la OPEC, la primera cometa que salió en el aire diciendo este es Gaddafi, salió de la prensa egipcia, la prensa gubernamental, que estaban en contra de Libia en aquel momento. Ese cometa fue capturado por la CIA, el Mossad, o algunos de los individuos de ese grupo, conocen perfectamente la realidad, saben que fue perfectamente Irak, pero iba bien, les iba bien a determinados países. El avión Lockerbie, el de la Panam, también. Y vemos que en los primeros 18 meses después de ese ataque, nosotros en Occidente culpábamos a Siria, culpábamos al grupo de Ahmad Jabril, a quien entrevisté también. Y solo cuando necesitábamos un aliado árabe para la guerra del Golfo, dejamos de culpar a Siria y dimos toda la culpa a Libia. De todas maneras, aquí los malos de esa complicadísima trama, de esa complicadísima película sobre terrorismo internacional, según usted, ¿qué son? ¿El señor Saddam Hussein y el presidente sirio, Hafez al-Assad?
Bien, si hiciéramos una lista, Un hit parade, sí. yo diría que Assad y Hussein están arriba de todo. Primer número. Y este señor, Assad, es un aliado nuestro y es el régimen más horroroso que jamás haya visto. Hace unos años mató a 25.000 personas de su propio pueblo y nadie se preocupó aquí en Occidente. Hay prisioneros políticos a millares desde principios de su toma del poder. No ha habido elecciones libres en Siria desde el año 52. Y mucho de lo que le digo lo sabe perfectamente la inteligencia occidental. Usted, que sabe mucho, que ha publicado mucho y que ha denunciado mucho en ese libro, ¿teme por su vida? Bien, ha habido momentos en el transcurso de las investigaciones cuando sí, la verdad que tuve bastante miedo por mi vida. Ser blanco, ser europeo en las calles de Beirut en el 85 era ser un riesgo letal. Porque había dos Carlos, de hecho. Tuve que enfrentar al impostor y de repente oí una frase en ruso que me extrañó mucho porque tiene que ver con la seguridad soviética. Momentos más tarde, de repente empezó a hablar en un ruso completamente fluido, cosa que yo no entendí. Cuando concluimos esta sección de la entrevista, le dije, oye, ¿qué me acabas de decir en ruso? Y me dijo, creo que usted es un agente de la KGB y que dentro de 5 minutos te haré fusilar. Yo le contesté, qué suerte que no hables ruso, ¿verdad? Y le dice, sí, qué suerte que no hables ruso. Esa historia de perseguir a Carlos hasta los confines de la tierra, que es el título del libro reciente de nuestro invitado, le ha llevado a levantar otras presunciones, le ha llevado también a tomar otras o a saber otras historias en torno al terrorismo verdaderamente sorprendentes. Nosotros las hemos sintetizado un poco en esta entrevista, pero hay mucho más. Quiero darle las gracias por su presencia y sobre todo por esos 9 años de investigación en torno al terrorismo internacional al señor de Villado. Muchas gracias. Seguramente, y con motivo, nos hemos puesto muy serios a lo largo de nuestro programa de hoy, pero hoy, o ahora, dentro de un ratito, vamos a inundar de algarabía nuestro plató. Vamos a hablar de sexo y vamos a hablar de un invento español que ha revolucionado el mercado del sexo en toda Europa. De eso hablaremos dentro de un instante. Ahora hacemos una pequeña pausa y regresamos. Antes de continuar nuestro tal cual de esta noche, quiero advertirles que esta es una entrevista cierta, que lo que vamos a presentarles es auténtico. Ya sé que algunas veces en nuestro programa les hemos hecho alguna pequeña broma y hemos hecho ficción con las entrevistas, pero en este caso les puedo garantizar que se trata de una entrevista de verdad. Y es una entrevista con la cual pretendemos homenajear a los inventores españoles, porque aunque ustedes no lo sepan, muchos de ellos son reconocidos mundialmente. En todos los certámenes de inventores siempre hay un español con una patente que sorprende al mundo. Este es el caso que queremos presentar esta noche. Miren ustedes, en el último certamen de Berlín se ha presentado un curioso artilugio, obra de la imaginación y de la ingeniería española, que ha sorprendido a todo el mundo. Se trata de esta mesa que probablemente ustedes estén viendo, esa tabla, ese artilugio, que está destinado, aunque ustedes no se lo crean, a facilitar el poder hacer el amor en posturas lo más complejas y fantasiosas posible. Bien, pues quiero presentarles a los inventores, a los creadores de esta idea, de ese triunfo de España en el mundo, que están aquí esta noche, el señor Bernardo Vila y don Guillermo Celeiro. Bueno, bienvenidos. Enhorabuena por el éxito internacional. Don Bernardo, usted creo que es el creador de la idea, el que tuvo la chispa inicial, ¿no? Bueno, en principio la chispa la tuvimos un poco conjuntamente con un socio que no está en el programa por motivos de trabajo. Ya.
Y bueno, pues fue de una manera un poco ¿Cómo se les ocurrió? fortuita, ¿no? Porque eso no Fortuitamente. existe. En el mundo del sexo... No, actualmente no existe el nada ni artilugio no parecido existe. siquiera, ¿eh? Entonces esto fue una manera absolutamente fortuita viendo un canal de televisión, una película, y con esto ahora que hay tan de moda del zapping, que uno cuando publicidad pues empieza a cambiar de canales, Sí. la cual dimos un canal que había una película erótica. Entonces había una pareja haciendo unas posturas absolutamente increíbles, ¿no? Claro que la pareja, pues la chica, digamos, la señora, era una atleta. Ya. Entonces estaba colgada sobre unas anillas, entonces adoptaba unas posiciones absolutamente fantasiosas, ¿no? Entonces de ahí, pues bueno... Así pues, se le encendió la bombilla. No, en principio pues lo vimos y nos pareció gracioso, ¿no? Y bueno, pues luego cambiamos de canal, sigo viendo nuestra película y ahí quedó la cosa. Luego empezamos un poco a comentarlo, pero en plan un poco a título de risa, ¿no? De cachondeo, ¿no? Y bueno, pues ahí quedó la cosa. Y al día siguiente ya, pues, por la mañana, pues empezamos con la broma, y empezamos a comentárselo a pues, amigos y gente conocida, ¿no? Y oye, pues hemos visto y tal, pues podríamos inventar algún tipo de soporte para hacer el amor sin necesidad de tener un atleta en casa o una contorsionista, ¿no? Que es el problema, ¿no? Porque esa pareja sí adoptaba unas posturas ciertamente extrañas, pero está muy preparado físicamente, cosa que normalmente en una pareja normal pues no ocurre, ¿no? Entonces, bueno, pues ya nos empezamos a tomar la idea en serio y nos pusimos en contacto con una escuela de un estudio de dibujantes y nos empezaron a hacer los primeros bocetos de lo que en sí era la base. Pero no de la eran unas máquina. anillas lo que querían ustedes, sino No, digamos algo soporte, cómodo, claro, un algo soporte cómodo. para hacer el amor sin necesidad de hacer previamente una atleta ni estar con una preparación física, ¿no? Y salió esto. No, en principio decimos lo que es un soporte, unos dibujos sobre el soporte. En principio el soporte, digamos que es la base sin tener que acoplar los accesorios, ¿no? Que era, en principio lo que era más cómodo, que subiera, que bajara, que se inclinara. Y bueno, pues en principio con esos dibujos nos fuimos a una industria del metal y nos empezaron a hacer los primeros prototipos, ¿no? ¿Usted tenía experiencia en el diseño de objetos eróticos? No, en absoluto. Yo me dedico a la hostelería, o sea, que no tengo nada que ver Pero usted con... el sexo lo conoce bien. Que si No, tampoco lo practica. lo que cualquier pareja normalmente, lo justo. Ah. Lo justo, no es una cosa... Lo que pasa es que, bueno, como todo el mundo, pues tengo imaginación, ¿no? Y todo el mundo siempre vamos buscando un poco, a la hora de hacer el Pero no amor, es que pues usted se haya imaginación. encontrado intentando una postura y que en una cama normal no haya podido. Hombre, digamos. por supuesto. Igual que yo, supongo que muchos de los que están entre el público en sus casas, pues me estarán entendiendo perfectamente. Porque para Porque usted... ciertamente la película está El cartero llama dos veces, a la escena esa que tan famosa de la mesa, pues todo el mundo seguro que o la ha intentado o se le ha pasado por la cabeza intentar hacerlo, ¿no? Lo que pasa es que encontrar Pasa que es muy cómodo, ¿no? Una hay que mesa encontrar ahí una que... mesa medida primero. Primero encontrar una mesa medida, luego hay que poner unas sillas para que pues, la mujer pueda poner los pies. Pues claro, la película esa, pues la mesa estaba ya pues a la medida, para que todo saliera bien, como este programa de televisión, ¿no? Pues tiene unos ciertos requisitos para que todo salga bien, ¿no? Claro. Entonces, precisamente con este soporte, pues lo que se ha buscado es que esas medidas sean tanto el hombre como la mujer al nivel de alturas o pesos, se puedan graduar perfectamente. Y eso no es sin necesario necesidad ser un atleta para utilizar. Es decir, un señor obeso, un señor delgado, bajito, una señora, vamos, todo el mundo puede usarla. Sí, hemos pensado en todo tipo de personas a la hora de usarla. Parejas más o menos que llamamos normales, digamos heterosexuales, homosexuales, gays, lesbianas, etcétera. También está preparada para algunas técnicas de autoerotismo y, bueno, lo que tú decías, de autocomplacencia y tal, ¿no? Exactamente, puede haber personas que tengan un vientre muy voluminoso, o no sé, problemas que no puedan hacer. ¿Para tríos también? Bueno, no hemos pensado, pero yo creo que impera en esta máquina la imaginación. Ya, a lo mejor acoplando algo podrían usarse para tríos. No trae manual de instrucciones porque yo creo que rápidamente uno se imagina de qué vale cada uno de los ¿Y eso accesorios. uno se lo monta el mismo? O sea, ¿se vende desmontada o montada? Se vende plegada, es una de las ventajas que tiene para su uso en el hogar, más o menos doméstico. Entonces, bueno, viene plegada, la máquina empieza a funcionar desde el nivel del suelo. Es una de sus ventajas, es algunas variantes, algunas posturas a nivel del suelo, a ras del suelo. Podría trabajar mucho más bajita de lo que está ahora para hacer algunas posturas de rodillas, con cojines, etcétera. Más alta podría inclinarse, bueno, esto es... Bueno, no obstante, luego si quieres hacemos unas pequeñas demostraciones. Hay una cosa que me preocupa, el tejido este es agradable, suave. El tejido es un tejido antimanchas, es un tejido agradable, suave, repele la suciedad. Repele la suciedad y la humedad también. Y la humedad también, sí. No obstante, también hay otro tejido que va en cuero también, un poco a gusto del usuario, ¿no? En cuero o bien en telas. Y hay así varios, todo va de diferentes colores, están negros. ¿Hay estampados también o no? ¿Estampado no? No. En los prototipos hubo algún estampado, pero el que se va a comercializar es liso, bien en gris así, o bien, como te decía Bernardo, en negro. ¿Y qué uso tiene? Bueno, el uso ya lo veo, pero ¿dónde se usa eso? ¿Uno lo tiene, por ejemplo, al lado de la cama en su casa o...?
Bueno, en principio el uso es un uso que yo pienso que todo el mundo que en su casa pueda tener un tipo de esto de gimnasio que hay tan de moda ahora, una bicicleta para hacer pedales, ¿no? Pues yo pienso que también puede ocuparse perfectamente de este. He visto que tiene Este también soporte, ¿no? un toallero, ¿no? ¿Tiene? Sí, el toallero lleva unas toallas, Ajá. que se habrán quedado por ahí, ¿no? Ya, O sea, pero que esto tiene lleva también un toallero para llevar unas Todos toallas. estos accesorios han hecho un poco consultando con profesionales de este tema, Ya. con todo tipo de personas. Y bueno, ellos son los que han dado la idea básica de Tubo Bernardo fue el soporte nada más, y a partir de ahí pues el sistema de elevación, las diferentes alturas, los diferentes accesorios, bien sean manerales o perneras, pues todo esto se ha hecho un poco con los consejos de Ustedes me estos contaban, profesionales. antes de comenzar el programa, que un poco esa mesa o ese artilugio, no sé qué se llama, ustedes le llaman sutracama. Soporte, El nombre técnico, sutracama. Sutracama es el nombre de Sutracama o Kamata. Tiene dos nombres. El nombre de la patente es mesa multiposicional. Ese sería el Ajá, o nombre sea, de un la multiuso de mesa. Exacto. Creo que en Berlín tuvieron un éxito ustedes Esto se en el presentó, Algarve, ¿no? se presentó en la Feria de Berlín a finales de febrero. Sí. Y tuvimos En la un Feria éxito del Sexo de Berlín, En la ¿no? Feria del Sexo de Berlín, sí. Es la una feria más internacional, importante. la más importante aquí en el mundo, y tuvo un éxito sensacional. Y han vendido ustedes antes ya fuera de España que se en están España, ¿no? vendiendo. Se ha vendido, sí, sí. Se ha vendido fuera de España precisamente porque en la feria, digamos, todos los contactos que hicimos Ha sido eran ahí donde se ha extranjeros, ¿no? conocido. Tanto para Europa como para América. Y españoles que no fue ninguno a la feria, Ya, entonces no pudimos vender a base ninguno. de contratos. Entonces el mercado Y español, bueno, digamos, está... hemos vendido en realidad miles a base de contratos de distribución. De la feria, dijéramos, Exactamente, sí, a través de las ¿Y ferias. a quién se siente más atraído o quién le sorprende más, el hombre o la mujer? Yo creo que es igual, ¿no? Sí, Es una cosa- Igualmente. Ujú, Esto igualmente, es un soporte, no hay que diferenciar entre hombre y mujer, o sea, es tanto para hombre como para mujer. ¿no? Yo creo que con el He tenido hecho- mucha aceptación en el mundo gay también. En el mundo gay El también. mundo gay es donde, digamos, ha tenido una aceptación terrible. Yo no sé por qué hay más. Bueno, porque debe ser Barbicio, ¿no? cultural, Que el es barbicio. polivalente y Sí, multiuso la Las mesa. posturas gays tal vez sean más acoplables a este tipo de soporte. Ah, caramba, no sé, yo no... No, yo tampoco. Bueno, nos gustaría completar la información, señoras y señores. Les hemos pedido a unos amigos que están aquí en el estudio, una pareja estable, por supuesto, un matrimonio que llevan muchos años unidos, que nos ayudaran más que nada a marcar las posturas para que ustedes se hagan una idea de cómo esto se puede utilizar. No se preocupen, no creo que ofenda la sensibilidad de nadie lo que vamos a ver, porque es simplemente mostrar el uso que pueda tener esta cama, simplemente mostrando las posturas. Si son tan amables, por favor, de acercarse a estos amigos. Adelante, por favor. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Tu nombre, por favor? Tony, Tony. ¿Y el tuyo? Rosa. Rosa. ¿A qué te dedicas, Tony? yo soy sommelier. Sommelier. ¿Y tú? Yo trabajo en el restaurante con mi marido. Y vosotros no tenéis nada que ver con esto, me refiero que no sois profesionales de esto ni nada de esto, ¿eh? Sois una pareja estable. Sí, sí. ¿Cuánto tiempo lleváis? 7 años. 7 años. Bueno, pues si con la ayuda de ustedes, que son los expertos, podríamos, si sois amables, de quitaros la chaqueta, ¿eh? Porque si no, yo creo que con chaqueta es todavía más incómodo. Y... ¿qué? Sí, perdona. Normalmente se hace sin chaqueta y sin Sí, ropa. sin chaqueta, no, bueno, claro, ya me imagino, pero al menos el acto de la chaqueta yo creo que es fundamental. Bernardo, ¿cuál es la primera postura que podríamos enseñar? Una cosa facilita tampoco. Mira, la primera postura, si parece bien, él se puede poner, por ejemplo, encima de la mesa Sí. y acto seguido... Esta es su altura, porque ella se puede Esto subir se y puede bajar, ¿no? subir y bajar, que ahora, después, más adelante, pues ya si quieres más o menos ver las funciones de la máquina, está más o menos a una altura Bueno, yo idónea, parto, ¿no? Sí, Tony, adelante, por favor. Y la señora, pues, Espera, primero, Ahí, ¿estás cómodo, Tony? muy cómodo. ¿Relajado? Espera que me relajo un momento. Sí, ¿Estás bien, no? ahora sí. Bien. Y ella, la posición la sería... posición suya sería arriba, poniendo los Como pies... si fuera a caballo. Como si fueras a caballo. galopando ¿Has practicado por la- la hípica, Rosa? Sí, por suerte. Por suerte, bueno, hay un estribo aquí. Y esta sería una posición... ¿Cómo? ¿Estás cómoda? Yo sí, mucho. Ella no creo que pese mucho, ¿verdad, Tony? No, no, mi mujer es una pluma en esta. Y además ya reconoce su peso de memoria. Ya. Bueno, ni que decir tiene que aquí donde ella tiene la pierna colgando va otro accesorio, pero lo hemos hecho más simplificado, Ajá, ¿no? o sea Tal que cual la como el que pierna va ahí. estaría- sí, luego Esto veremos estaría todo. exactamente... Ya. Luego veremos todos los Perfecto, pues muchas gracias, si sois tan amables. Yo creo que se merecen un aplauso por el esfuerzo, ¿no? Vamos a ver, vamos a hacerlo más natural, quizá la postura que nos han enseñado a todos desde pequeñitos, bueno, desde la adolescencia, bueno, desde los que 30 años. empezamos, ¿no? Sí. Sería la señora en la tabla, ¿no? Nada. También de altura está bien. Vamos a probar a quitar. Quizá Sí, esté se incómodo, puede ¿no? quitar. Eso hay que... Aquí se cambia todo, o sea,
¿Está? Ah, sí. ¿La espalda le duele o está bien usted? Hombre, si pudiera... Ahí, ¿y tiene usted donde poner las piernas perfectamente? Ah, sí. ¿Eh? Y en todo caso habría otro aquí al lado que también... Usted se puede coger ahí, ¿está bien? Muy bien, los riñones así se apoyan bien. Perfecto. Muy bien. Y usted, Tony, entonces debería estar... Estar más cerca, claro. Claro, y podría cogerse donde le apeteciera, vamos, o sea, su señora y su máquina. Donde la máquina propone, yo me... Esto es una postura muy propicia, por ejemplo, para personas que pues tienen ciertos problemas físicos, ¿no? De hacer esfuerzo, ¿no? Pues hacen el amor cómodamente sin apenas cansarse, ¿no? Claro. Porque siempre tienen que hacer un pequeño esfuerzo, no tienen que andar aguantando ningún peso. Ni toda su aplican energía en hacer energía. el amor en vez de en O sujetarse. sea, no hay que ¿no? preocuparse de sujetarse, sino aplicarse solo en una idea concreta, placentera. Exactamente. Pues muchas gracias por esa postura, yo creo que ha sido suficientemente explicativa. Pueden aplaudir si quieren, sí. Y finalmente podríamos presentar una postura polivalente, Exactamente. muy sencilla también y yo creo que muy cómoda para la señora. Sí, sí. ¿No? Si te das cuenta, todas estas son posturas irrealizables en la cama. Sería imposible de realizar en la cama. Claro, es mucho más Son complicado en la posturas cama. para cama. Sí, pero no tiene asas ni tiene nada la cama. No obstante, también como es una cosa que no es, digamos, estamos haciendo unas posturas que no sean, digamos, para que hieran la sensibilidad. No, no, del no hiere espectador, nada. ¿no? Aquí Entonces, hay son una cosa posturas fina que naturales. En ¿entiendes? casa aquí todo el mundo ha hecho cosas de Exactamente. estas. Entonces, luego cada uno en su casa que ejercite la imaginación Bien. y ponga todo. Entonces, todo lo que eso es tenga como ahí. una moto, imagino yo, ¿no, Rosa? Está usted cómoda. Estamos manillar, además. Eso es el manillar. Y entonces el caballero, su esposo, estaría, dijéramos, en una postura así como de atrás, dijéramos, ¿no? Digamos, sí. ¿Dónde vamos, cariño? Ah, donde me lleves. Vale. Un momentito, aquí veo que hay un retrovisor, que eso es para los adelantamientos. Bueno, esto es un... Eso precisamente es para ver lo que no se ve normalmente, ¿no? Ah, es para ver la cara del partner. Exactamente. Claro, la señora, desde ahí usted le ha visto una precisamente cara... para esa posición, además. Ah, perfecto. Bueno, pues esa ha sido la pequeña muestra que hemos querido presentarles de uso de la ¿Camata? camata o la supracama, supracama, o como que ustedes familiarmente quieran llamar. La tabla de amar, dijeron. Exactamente. Uno de los lemas de estas formas de camata es hacer el amor cómodamente. Cómodamente. Exactamente, Sin sí. pensar en nada Sin más. pensar en nada más y centrarse en hacerlo bien y quedarse satisfecho. Pues quiero darle las gracias, Rosa y Tony, gracias por su colaboración y bueno, que disfruten ustedes. No digo que les ha tocado la camata, pero que disfruten ustedes si algún día tienen ocasión. Muchas gracias. Muy bien. Gracias, Tony. Encantado. No se olviden la chaqueta que a la salida hace un poco de frío. Bien, Bueno, pues ya nos quedamos aquí, ya te... Hoy, nada, no se preocupe, no. Nada, aquí... Gracias. Bien, claro, las posibilidades son infinitas, evidentemente. Esto es- Sí, no, dígame. Prácticamente es una cosa que donde más juega es la imaginación, porque tiene una serie de accesorios que luego, depende de se acoplen en una posición o en otra, es donde se van a ir adaptando más y más posturas. Porque eso se puede levantar y bajar y Esto subir. se puede levantar, bajar, subir, Esto inclinar... lleva un sistema de elevación hidroneumática con gas y entonces no hay que hacer ningún esfuerzo a la hora de levantarlo, nada más tiene una pequeña palanquita. a ¿La que pueden ustedes acciona- levantar sí, simplemente sí, para cómo que lo no. veamos? De todas, si quiero... Ahí está. O bajar, vamos. o La sea. bajamos y la levantamos. Sí, no hay ningún problema. Y uno mismo se lo puede hacer eso, ¿no? Sí, o sea, sí, esto no hay no problema. necesitas Si un está uno, mecánico pues, en casa no, para... no. Esta es la Esto posición digamos que desde en el el suelo que te decíamos. Ajá. Esto en el embalaje, digamos, que viene así en la caja, que solamente hay que sacarla. Y aquí hay Ya, una y ya serie está de... montada. Y luego ya hay... Yo te aseguro que el momento que pongas el primer accesorio ya tienes la imaginación libre y los campos para jugar como tú quieras, ¿no? Bueno, pues un poco esa es la historia que nosotros queríamos contarles esta noche, la historia de unos inventores españoles que han tenido un gran éxito internacional y que nos han presentado aquí en nuestro programa el fruto de su imaginación, ya arreglado, ya a punto de, Sí, está ya de entrega. totalmente a punto de Y, comercializar, sí. exacto, y que hemos completado también pues, con unos amigos, un matrimonio que ha querido, en cierta manera, probar la facilidad con que uno utiliza esas cosas. Gracias esta noche por estar aquí, Guillermo. Gracias, Ángel. Enhorabuena. gracias. Bernardo. Encantado, mucho Buenas gusto. noches. Gracias. Bueno, llegamos casi al final de nuestro programa. Quisiera decirles que en este mes de mayo no solo se conmemora pues, el Mayo francés o el triunfo español en Eurovisión con el La La La, ¿no? Hay otros eventos que no por menos conocidos son importantes. Por ejemplo, hace 45 años
nació el Estado de Israel, o hace 30 años Manuel Benítez de Cordobés padre tomó la alternativa, o se cumplen 20 años del primer título mundial de la selección española de hockey sobre patines. Bueno, pues también se cumplen 20 años de una historia del cine mítica, del estreno en Europa de la película Emmanuel. Nosotros hemos querido celebrarlo naturalmente a nuestra manera y vamos a tener una Emmanuel muy de tal cual y muy especial. Señoras y señores, vamos a cerrar el programa con Isabel. Este ha sido nuestro breve pero intenso homenaje a esa mítica película Emmanuel que se estrenó hace 20 años en el cuerpo serrano de Isabel. Señoras, señores, dentro de una semana, este mismo día, a esta misma hora, les ofreceremos una nueva edición de Tal Cual. Les esperamos. Buenas noches.